Después de un Gran Premio de Italia en el que Leclerc volvió a tocar el cielo de Monza delante de los tifosi superando a los McLaren y sus Papaya Rules, la Fórmula 1 avanza en el calendario dejando atrás las largas rectas del autódromo italiano para adentrarse en las correosas calles del siempre desafiante circuito de Bakú. En un momento crítico en el que a falta de 8 carreras el mundial está completamente abierto y tenemos a un Red Bull claramente herido y sin síntomas de recuperación ante un McLaren que para dar la estocada final necesita decidir cómo gestionar la situación entre sus dos pilotos, un Ferrari que parece haber despertado en un momento en el que vienen circuitos en los que potencialmente serán fuertes y un Mercedes que si recupera las sensaciones de antes del parón de verano puede ser determinante en la resolución del mundial. Todo esto con los titulares de toda la prensa de la Fórmula 1 cantando el fichaje de Adrian Newey, el mesías de la aerodinámica, por Aston Martin para 2025. Pero antes de nada, bienvenidos a Smooth Operators, bienvenidos a las claves del Gran Premio de Azerbaiyán 2024. El circuito de Bakú entró en el calendario en 2016 para acoger el que fue el último Gran Premio de Europa, ya que tan solo un año después esta idea se abandonó dándole el nombre del propio país al Gran Premio. Pese a su corta vida en el calendario, ha sido capaz de dejarnos momentos de la historia reciente de la Fórmula 1 que muchos recordaréis, como el besito que Vettel le dio a Hamilton en 2017 que terminó con la inesperada victoria de Ricciardo, el choque entre Ricciardo y Verstappen en plena guerra interna en Red Bull en 2018, algo que ya veremos si Piastri y Norris recrean este año. You are allowed to race Oscar Papaya Rules. La remontada ese mismo año de Fernando Alonso desde la última a la séptima posición tras tener el coche destrozado en la primera vuelta y, como no, la locura que fue 2021 con el abandono de Verstappen mientras lideraba y la relanzada en la penúltima vuelta que terminó con Hamilton buscando aparcamiento en la escapatoria de la curva 1. Por aquí dejamos los horarios. Tenemos formato tradicional todavía, ya que hasta el Gran Premio de Estados Unidos no volveremos a tener carreras sprint, así que podéis pausar el vídeo aquí y planificar el fin de semana para que luego no os coincida el partido de pádel con alguna sesión. Y dicho todo esto, vamos a pasar a repasar las claves del circuito urbano de Bakú. Nos vamos al circuito urbano de Bakú, el máximo exponente de las curvas de 90 grados. El circuito urbano más rápido del calendario hasta que llegó Jeddah. Bueno, y Las Vegas también. Pero al menos el circuito de Bakú no tiene forma de cerdo. Una mezcla única entre las largas rectas de Monza y las secciones lentas y ratoneras de Mónaco, que nos deja este peculiar circuito, por llamarlo de alguna manera, incrustado entre los muros de la vieja ciudad de Bakú. El cuarto circuito más largo del calendario con sus 6.003 metros en el que se recorrerán hasta 51 vueltas y en el que el año pasado Charles Leclerc nos dejó una pole de 1.40.203 milésimas. Lo más destacado, su interminable recta principal de casi 2 kilómetros en el que con DRS abierto los monoplazas alcanzan algunas de las velocidades más altas del calendario, haciendo que encontrar la configuración aerodinámica adecuada sea todo un desafío. Los equipos optan por configuraciones de baja carga aerodinámica para maximizar la velocidad en sus largas rectas, pero al mismo tiempo deben garantizar el máximo agarre en las secciones más lentas y técnicas del sector 2, para obtener una buena tracción en la salida de curva lenta en un circuito urbano en el que el agarre del asfalto va a ser bajo, sobre todo en las primeras sesiones de libres y al principio de la clasificación. No vamos a ver configuraciones de baja carga tan particulares como las que vimos en Monza, pero se puede esperar que algunos equipos recuperen algunas de las soluciones que probaron en Spa. El punto crítico y más famoso del circuito probablemente sea la curva 8, la de la subida del castillo, la sección más estrecha de todo el calendario, especialmente técnica al estar en subida y que ha sido escenario de más de un abandono en los últimos años. Pero no hay que olvidar tampoco sus frenadas extremas. De hecho, cuando hablamos de Bakú, hablamos de un circuito con una de las frenadas más fuertes del calendario, como es la frenada de la curva 1, pasando de más de 330 km por hora a 120 en poco más de 120 metros. Pero el otro punto a tener en cuenta es la frenada envenenada de la curva 15, una frenada en apoyo cerrando el segundo sector y saliendo de dos curvas rápidas de izquierdas a más de 300 km por hora, donde los pilotos deben calcular de forma milimétrica la conducción para no entrar muy fuerte y probar el muro o abusar demasiado del piano interior y comerse el volardo. Así que empiezan las apuestas sobre qué piloto se lleva primero el volardo a casa. La clasificación aquí no es tan determinante, sino que se lo digan a Ferrari, que ha conseguido 4 poles aquí y 0 victorias, y se han vivido auténticas remontadas de pilotos viniendo desde atrás. Pero antes de preocuparse por adelantar, hay que preocuparse por salir ileso de la primera curva. La buena noticia para Norris es que hay pocos metros hasta la primera curva, ya que apenas hay 100 metros hasta la zona de frenada, por lo que una mala salida puede ser salvada haciéndose grande en esa zona. Pero el punto crítico es la estrechez a la salida de la curva 1 por las protecciones, algo que
también sucede en la curva 2. Con estos coches tan delicados aerodinámicamente y con la igualdad entre los de delante, cualquier toquecito puede echar al traste la carrera de algún piloto. Ya vimos por ejemplo el toque de Russell a Verstappen que le dejó un boquete en el pontón al holandés en la carrera sprint de Bakú el año pasado y que le condicionó el resto de la carrera. El punto de adelantamiento más claro se encuentra al final de la primera frenada, aprovechando el rebufo del piloto delante y sobre todo aprovechando la última zona de DRS que ya el año pasado se acortó algunos metros. Eso sí, en este circuito, como se va tan descargado, el efecto del DRS es algo menor, pero no estamos en el caso tan extremo que vivimos en Monza. Justo a 2 curvas más adelante, la frenada de la 3 se puede hacer la réplica en la zona de DRS en la recta de detrás, algo más corta eso sí y más complicada porque la curva también se estrecha y no es raro ver excursionistas en la escapatoria. En la curva 4 el año pasado Alonso enseñó a Sainz que siempre se debe cerrar la puerta aquí y a partir de ahí, salvo error del de delante, es bastante difícil meter el coche. Eso sí, las remontadas se tendrán que hacer a base de adelantamientos ya que a nivel estratégico no hay demasiada variedad a no ser que entre en juego el safety car. Pese a que Pirelli trae sus neumáticos más blandos a Bakú, se prevé poca degradación, lo que va a hacer que, pese a que es un circuito largo, el undercut pierda la efectividad que se ha visto en otros circuitos y vamos a ver si incluso funciona mejor el overcut. Ya el año pasado se vio que era posible ir a una sola parada y viendo la tendencia que estamos viendo en la mayoría de grandes premios esta temporada se puede prever lo mismo aquí. Además, se espera que todo el fin de semana se desarrolle en condiciones de seco con temperaturas alrededor de los 25-30 grados, lo que sumado a estos compuestos tan blandos debería ayudar en la puesta en temperatura de los neumáticos para aquellos equipos que han sufrido por ello en el pasado esta temporada. Y como siempre, como buen circuito urbano, lo que se espera sobre todo es mucha mejoría de pista durante todo el fin de semana. Siendo que es una pista que durante el año está abierta al tráfico habitual de la ciudad, van a ser importantes las sesiones de libres para ir engomando el asfalto y que los pilotos busquen las zonas de mejor agarre durante todo el fin de semana. Pero llegados a este momento pasamos a la parte más esperada de estos vídeos, el momento en el que vamos a dar una vuelta al circuito con uno de nuestros pilotos. Que por cierto, si has cometido el error de llegar hasta aquí, puedes suscribirte, dejar tu me gusta y todo eso que se dice. Y ahora sí, para esta vuelta en Bakú vamos a probar un piloto diferente, vamos a probar... Empezando la vuelta lanzada desde casi el final de la recta principal... Ay, espera, que no me acordaba que a ti te pasaba esto en este circuito. Esperad, que cambio de piloto. Empezando la vuelta lanzada desde casi el final de la recta principal con DRS abierto a más de 330 km por hora, apurando la frenada casi a los 100 metros y aprovechando al máximo el ancho de la pista a la salida para encarar la segunda curva, muy parecida también a la primera, buscando una mejor salida de curva para traccionar bien y abrir DRS rápido en la recta de atrás. Se superan los 320 km por hora a final de recta y la frenada de la curva 3, otra curva de 90 grados para variar, en la que no es raro ver pilotos usando la escapatoria o besando algún muro demasiado. Frenada de la 4 con otra curva de 90 grados, abriendo el segundo sector con más curvas de 90 grados, todo muy variado como podéis ver hasta ahora. Y aquí ya sí que sí empieza algo más diferente con la curva 7, la curva más lenta de todo el circuito que abre toda la sección de la subida al castillo. Tienes que estar de coña. I am stupid. Esta sucesión de 5 curvas en las que es importante el agarre mecánico para salir rápido hacia la última sección del sector 2, con pedal a fondo en estas 2 curvas rápidas de izquierdas para llegar a la famosa frenada de la 15. La frenada en apoyo de la que hablábamos antes que probablemente haga que más de uno deje su firma en el muro. Frenada en apoyo también de la curva 16 para encarar la última sección con pedal a fondo, pasando primero por las curvas rápidas 18 y 19 y cerrando la vuelta con DRS abierto después de toda la larga recta. Así que una vez hemos repasado el circuito de Bakú, toca hablar de cómo llegan aquí los equipos. Pero antes, una de las resoluciones importantes a nivel técnico ha sido que la FIA, después de su famosa recogida de datos en los últimos grandes premios, ha declarado como legal la flexión de los alerones de McLaren y de Mercedes, por lo que no será raro ver que de ahora en adelante los equipos busquen soluciones tan agresivas como ellos, y con los equipos me refiero a Red Bull. Pero de esto ya hablaremos en un vídeo aparte si el mono que nos hace los guiones termina de escribirlo. Volviendo a Bakú, estando en un circuito de baja carga aerodinámica, no será raro que veamos configuraciones parecidas a las que vimos en Spa hace poco más de un mes, y vamos a ver que algunos equipos buscarán montar más o menos carga en la parte trasera en función de qué parte del trazado van a querer potenciar. Empezamos por Ferrari, que viene de ganar en Monza tras una buena estrategia del equipo, algo que nos sorprendió a todos, y demostrando que con su paquete de actualizaciones parecen haber dado con la tecla, algo que también nos sorprendió a todos. Lo curioso es que según palabras de Vasser y del propio Sainz, ni ellos mismos esperaban ir tan bien en Monza y sus esperanzas estaban más puestas sobre todo para los siguientes grandes premios, es decir, Bakú y Singapur, circuitos
circuitos urbanos con mucha parada y arrancada en curva, con importancia de la salida en tracción, algo en lo que el motor Ferrari parece sobresalir visto lo visto en Mónaco, y además no deberían tener el problema de puesta en temperatura de los neumáticos si la previsión meteorológica es acertada, algo que por ejemplo les dejó fuera de la ecuación en Canadá. Lo que se ha podido ver ya por el paddock es que montarán el mismo ala que trajeron en Spa, pero con algo más de carga aerodinámica, seguramente con la idea de potenciar el rendimiento del coche en la parte más revirada del segundo sector, que es donde realmente se gana más tiempo, y también para intentar mejorar un poco la gestión de la degradación, siendo que en este circuito sobre todo lo que se destrozan son los neumáticos traseros. Vienen de dulce con 3 podios en las últimas carreras, con un Leclerc que ya el año pasado hizo la pole aquí con el tractor rojo que tenían a principio de temporada, y aunque es cierto que este año el SF24 no es tan competitivo en clasificación como lo es en carrera, tanto Leclerc como Sainz tienen una oportunidad de oro de dar un golpe sobre la mesa en el campeonato de constructores y quién sabe si también en el de pilotos. Porque un equipo que no termina de materializar su superioridad es McLaren. Después de toda la polémica con las famosas Papaya Rules, ha salido Andrea Stella diciendo que a partir de ahora se apostará por Norris en la lucha por el Mundial de Pilotos, así que ya veremos si en Bakú podremos ver una nueva versión de las Papaya Rules. En cuanto al rendimiento, McLaren está siendo el coche más versátil de la parrilla, rápidos en todos los trazados, y aquí seguramente veamos que traen nuevas piezas para adaptar el MCL38 al circuito de Bakú. Por lo que hemos podido ver, van a optar también por montar un poco más de carga en la parte trasera, un poco con la misma idea que Ferrari, y ya veremos si traen alguna otra actualización particular, como por ejemplo vimos en Monza cuando actualizaron sutilmente la tapa motor para buscar menor resistencia en recta. Así que son candidatos a la pole, candidatos a la victoria y por supuesto candidatos a liarla de nuevo y dejar escapar una victoria en un año en el que, teniendo el coche más rápido desde hace bastantes carreras, solo han sido capaces de vencer en 3. Algo que está dejando con vida por ahora Red Bull. Probablemente este fin de semana sigan jugando al señor Potato con el coche, montando combinaciones de piezas que ya han ido trayendo en otros grandes premios, aunque dicen que la caída de rendimiento de Monza quedará como algo puntual, ya que están encontrando soluciones a su problema. El problema de verdad para ellos es que ahora mismo toca Bakú y la semana que viene toca Singapur, el circuito que más se ha atascado al equipo en la era del efecto suelo. Así que estarán en modo supervivencia hasta que llegue el parón de 4 semanas, hasta llegar a Austin, en el que probablemente actualicen el coche. Es probable que aquí volvamos a verles sufrir por tener que subir la altura del coche por los pianos y los bordillos del circuito, algo que hace que el coche sufra de estabilidad lateral en curva y les hace perder bastante rendimiento, y ya por ejemplo el año pasado no hicieron la pole aquí, lo cual invita a pensar que ya entonces tuvieron que bajar prestaciones del coche para hacerlo más conducible, algo que con la superioridad que tenían en ritmo de carrera quedó realmente en anécdota. Pero ahora mismo ya no tienen esa superioridad y cualquier detalle que te haga no estar al 100% te puede dejar descolgado como cuarto equipo. Así que van a necesitar de la mejor versión de Max Verstappen y que Checo Pérez demuestre por qué es el único piloto con 2 victorias aquí, o puede que salgan de Bakú con el liderato en constructores perdido. Porque puede que su rival en carrera acabe siendo Mercedes, que lleva desde el parón de verano pues de vacaciones. No están dando con la tecla para hacer funcionar el suelo que trajeron en Spa, y pese a que en Monza mejoraron con respecto a Zandvoort, parece faltarles un poco para luchar de nuevo por victorias. Parece ser que el problema que tienen es que con este suelo consiguen ser rápidos a una vuelta, pero les perjudica mucho en cuanto a gestión de neumáticos en carrera, algo que por ejemplo explicaría esa parada de Russell en Zandvoort que le hizo perder la quinta plaza. En este tipo de circuitos el motor Ferrari parece tener un plus con respecto al Mercedes, por lo que sorprende un poco ver que también van a buscar montar más ala en la parte trasera. No se les descarta por eso para luchar, para nada. Mercedes ha conseguido dar con la tecla más de una vez y es importante que lo hagan aquí, siendo que son un equipo que puede jugar un papel determinante en la capacidad de remontada de McLaren o de Ferrari con respecto a Red Bull en la lucha por el Mundial. Del resto, evidentemente todas las portadas han estado plagadas estos días por el fichaje de Adrian Newey por Aston Martin, pero eso es algo que entrará en juego a partir de 2025, y la realidad del equipo la veremos de nuevo este fin de semana. Alonso dio un toque de atención al equipo el otro día después del Gran Premio de Italia, diciendo que a ver si para Bakú traían un coche algo distinto, es decir, actualizaban algún componente, pero sin embargo, por lo que se está viendo en el paddock, no han traído nada nuevo aquí. Lo que sorprende un poco es que van a buscar montar bastante poca ala en la parte trasera, con un alerón trasero que recuerda bastante al alerón de Monza. Así que puede que veamos un Aston Martin que intenta potenciar su velocidad máxima en recta, y ya veremos cómo esto les afecta luego tanto en el sector 2 como en cuanto a gestión de los neumáticos. Sea como sea, tienen que espabilar porque hay equipos por detrás que tampoco dan su brazo a torcer. Williams lleva 2 carreras con muy buenas sensaciones tras su paquete de actualizaciones
actualizaciones en Zandvoort y en plena euforia por el buen debut de Colapinto en Monza. Para el argentino, que ha tenido 2 semanas para asentarse debidamente en el equipo tras su repentina entrada antes del Gran Premio de Italia, serán clave las 3 sesiones de libres para adaptarse a un trazado en el que no ha corrido nunca. De Haas, por un lado tenemos la noticia es que tras la sanción de Magnussen veremos el debut anticipado de Berman con el equipo y que traerán un paquete de actualizaciones importante a Bakú. Siguiendo con el Caja Rural F1 Team, que se espera que sigan trayendo actualizaciones viendo que llevan unas cuantas carreras un tanto descolgados, aunque es cierto que van bien en curva lenta y eso podría darles algo de esperanza aquí. Y bueno, de Stake, pues llevan unas carreras que están casi más para competir en Fórmula 2 que otra cosa. Y ahora también se señala desde algunos medios que Bortoleto puede ocupar el asiento libre de Audi para el año que viene. Y esto es todo, os invitamos a dejar vuestra opinión en comentarios, un me gusta y suscribiros que es gratis y a pasar por nuestra tertulia completa del previo del Gran Premio de Azerbaiyán 2024.